Asamblea Nacional aprueba el proyecto de Código de Comercio. Pleno de la Asamblea resolvió la objeción parcial al proyecto de ley de eficiencia energética. El documento deberá ser remitido al registro oficial. Con 10 votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe sobre la investigación del femicidio de Diana Carolina en Ibarra. Asamblea Nacional del Ecuador es sede del cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas y el Caribe. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este martes 12 de marzo de 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y así también por Facebook Live. Enseguida la información de esta jornada. Iniciamos contándoles que luego de 113 años el Ecuador contará con un nuevo Código de Comercio. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta iniciativa. El documento ahora pasará a manos del Ejecutivo para su revisión. El proyecto de Código de Comercio está compuesto por disposiciones preliminares y 7 libros. En total, 1.348 artículos que buscan actualizar la norma relacionada con el comercio. Y es que en Ecuador la normativa vigente data de 1906, explicó el asambleísta Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Es decir, el código vigente tiene más de 100 años. Con la normativa vigente se eliminan algunas aberraciones y disposiciones ya caducas para la época, dijo Muñoz. Plantea, por ejemplo, el comercio de barco de vela, plantea que las mujeres casadas pidan autorización para actividades comerciales a sus esposos, es decir, un conjunto de normativa absolutamente caduca por, digamos, adelantos en materia de derechos, pero también por adelantos en materia tecnológica y del propio Código de Comercio. El debate definitivo del proyecto de Código de Comercio arrancó en octubre del 2018 y hasta este martes 11 legisladores presentaron sus observaciones. Vilma Andrade y Juan Cristóbal Lloret hicieron algunas precisiones. Aquí hay un trabajo fructífero de meses y aquí hay un trabajo participativo con todas las organizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un servicio y lo quiero ofertar y necesito como intermediario a la banca, yo puedo hacer esa venta, esa colocación de ese producto vía telefónica. Pero lo que necesitamos es que esté establecido que la aceptación tiene que ser de manera escrita. Para la aprobación de la iniciativa, los legisladores sometieron a votación libro por libro, registrando unanimidad en la mayoría de las 9 votaciones. La iniciativa pasa a manos del Ejecutivo para su revisión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el Pleno de la Asamblea Nacional además resolvió la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto de ley de eficiencia energética. De las 18 observaciones formuladas, los asambleístas acogieron 14 y se ratificaron en 4 artículos del texto original referentes al Comité de Eficiencia Energética. Este documento será enviado al registro oficial para su publicación. Con 108 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea se ratificó en 4 de las objeciones enviadas por el presidente de la República al proyecto de ley de eficiencia energética. Los temas en los que insistieron los asambleístas son los referentes a la conformación y funciones del Comité de Eficiencia Energética, la construcción y el transporte. Tienen que ver con la institucionalización que debe tener la eficiencia energética en el país, no generar burocracia, cero burocracia, pero sí una institucionalidad adecuada. Asimismo, y con 82 votos, los asambleístas acogieron 14 de las observaciones enviadas por el presidente referentes a la clasificación y obligaciones de los consumidores, metas de ahorro y energía e incentivos para la eficiencia energética. Referente al establecimiento de los mecanismos de contrataciones ágiles en el marco de la Ley Orgánica de Contratación Pública, a la objeción 11ª, disposición general 4ª del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionada a que la implementación de mecanismos y disposiciones de la ley no pueden comprometer un aumento del gasto público. El proponente y ponente del proyecto, el asambleísta Esteban Albornoz, fue el único en intervenir. Ahí destacó que el uso eficiente de la energía es la medida más efectiva para reducir gases de efecto invernadero, así como para cuidar el planeta. Para combatir el cambio climático,
para mejorar la productividad y la competitividad a nivel de la industria. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Y así es, este miércoles está prevista ya la inauguración oficial de este cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, de la cual Ecuador será la sede este año. Sobre este tema vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas y para ello nos acompañará la asambleísta Karina Arteaga. Karina Arteaga, asambleísta por la provincia de Manabí por el movimiento Alianza País. Integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Integrante de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Vicepresidenta por Sudamérica de Parlaméricas. Asambleísta Arteaga, bienvenida a TVL Noticias. Buenas tardes, buenas noches, gracias por invitarnos a poder compartir con la ciudadanía ecuatoriana la alegría de hoy día ser sede de esta convención de Parlaméricas, donde hemos sido escogidos justamente en el tema de la red de Parlamento Abierto por la gran infraestructura que esta administración de la Asamblea Nacional ha llevado en contacto con la ciudadanía. Asambleísta Arteaga, nos vemos abocados a este cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto, en donde se van a abordar diversas temáticas, entre ellas, por ejemplo, lo relativo a la lucha contra la corrupción, el control político también será uno de los ejes. Bueno, vamos a abordar algunos temas. Hoy día inició ya, donde se hizo como parte del inicio el Consejo Administrativo del Parlamérica, que es el que le permite hacer la evaluación, la aprobación también de la nueva agenda para el año 2019. En esta tenemos también la grata noticia que ese Consejo Administrativo aprobó justamente hacer un tema de nuestra otra red importante que es de cambio climático, justamente en Manabí, donde ha sido el epicentro del terremoto del 16 de abril y que en los últimos días también ha sido ese lugar donde hemos tenido no solamente temas ya de movimientos telúricos, sino también de estaciones invernales bastante fuertes. Y entre otras cosas, pues los presupuestos y las agendas para el año 2019. Hoy, después de eso, hemos tratado varios talleres donde también hemos visto ponencias para hacerle seguimiento a la ley, o sea, ¿qué hacer después de la aprobación de una ley en los parlamentos? Porque en muchos casos las evidencias y las vivencias que llevamos nosotros al Parlamérica es de que hay muchas leyes que se realizan, pero que luego en su ejecución no llegan a la conclusión que nosotros por naturaleza lo buscamos. También vamos a tener el día de mañana el tema de corrupción. Sobre el tema del seguimiento de la ley, asambleísta, me gustaría detenerme un momento en este punto porque hemos visto, por ejemplo, en lo que pasa aquí en la Asamblea Nacional, se aprueban leyes, se da el seguimiento respectivo, hay una evaluación inclusive en algunas normativas en territorio para posteriores reformas, modificaciones y demás, pero ya en cuanto a la ejecución, ¿qué nos deja precisamente la experiencia? Eso es justamente lo que nosotros buscamos, tener dentro del Parlaméricas esa ley modelo que nos permita ejecutar en los 35 países que formamos el Parlamérica del continente americano, tanto del norte, del sur y del Caribe, nos permitan a nosotros ir haciendo llevando una misma línea de trabajo. En este caso, uno de los comunes denominadores fue justamente ese seguimiento post aprobación de leyes, que es importante para que no queden, como usted lo dice, en letras muertas, sino es que se ejecute, se lleve un control de cada una de las ejecuciones, viendo que el Ejecutivo realice su cumplimiento, que reglamente cada una de estas leyes y no tener problemas como los que tuvimos nosotros, por ejemplo, con la jubilación que se aprobó en 2008, 2009, 2010, que tuvimos ahora que hacer esa reivindicación de derechos a los jubilados, cuando por motivos del reglamento, que no lo hizo el Ejecutivo en su momento, no les querían pagar el dinero de su compensación jubilar. Entonces, eso es importante destacar, que la importancia de este taller
para que todos los países que formamos el Parlamérica podamos hablar el mismo idioma y en base a eso ir creciendo en los niveles de talleres que vamos teniendo, y para esto siempre hay colaboraciones de algunas organizaciones no gubernamentales que están como parte de modelo, en el caso de Chile y algunos otros países, que vienen con temas de interés para nosotros como parlamentarios, donde ya han aplicado este tipo de trabajos. Solo para cerrar este tema, asambleísta, si se revisa legislación comparada, ¿qué es lo que se puede apreciar respecto de las prácticas de otros parlamentos en lo que tiene que ver con el seguimiento de leyes? Bueno, nosotros tenemos en algunos parlamentos, en este caso Ecuador es modelo de parlamento abierto. Usted ve que aquí las visitas de las delegaciones y organizaciones de la ciudadanía, mañana miércoles, por ejemplo, que tenemos nosotros la fortaleza de hacer comisiones en todas las áreas y en todos los pisos, vemos cómo la gente sube y baja. Eso significa que nosotros estamos dándole nuestro trabajo a la ciudadanía, que estamos escuchando, que hay participación, ciudadana, pero esto no se da en todos los estados. Por ende, nosotros hoy día somos ese ícono importante para el Parlamérica. Pero asimismo también nosotros tenemos otro tipo de trabajos. En el caso de Argentina, hay un tema o un estilo de comunicación política dentro del Parlamento de Argentina que es muy diferente al nuestro, donde ellos tratan más bien de enfocar a sus parlamentarios desde el punto de vista humano en cada una de sus publicaciones y no tanto desde el punto de vista político. Entonces, esto de pronto hace de que no haya tanta controversia de información o controversias de que la información o el trabajo que se realiza en cada una de las comisiones de este Parlamento salgan personalizados a favor de ninguna bancada o de ningún bloque. Correcto. Iba a citar usted ya lo que tiene que ver con la jornada que se prevé para este día miércoles. ¿Qué es lo que nos espera este día? Bueno, para el día miércoles vamos a trabajar, ahora sí, el miércoles vamos a trabajar en los temas ya de corrupción. Los modelos que tenemos, hay varios compañeros que van de varios países que van a hacer sus ponencias para finalmente, después de estas ponencias, todos interrelacionamos esta información y sacamos una sola conclusión, que es lo que pasaríamos a hacer a partir del día jueves. Ya cerramos las conclusiones de todos los temas que vamos tratando en el tema de corrupción, en el tema de Parlamento abierto, en el tema de participación ciudadana y en el tema de equidad de género, que es otra de las redes importantes que tiene el Parlamérica. El día jueves cerramos el Parlaméricas con todas estas intervenciones y resúmenes que vamos haciendo desde cada una de las mesas de trabajo para finalmente ya dar una declaratoria oficial de las resoluciones que voy a tener yo ese privilegio de hacerlo justamente acá en mi país. Ahora bien, asambleísta Arteaga, ¿cuál es la trascendencia de un evento como este? Cuando, por ejemplo, se dice, si bien es una instancia regional que acoge a varios países en cuanto a los parlamentos, en este caso, pero sus decisiones no son vinculantes, no son mandatorias. Lo mismo ocurre con el Parlamento Latinoamericano Parlatino y demás. De ahí, ¿cuál es la trascendencia de una actividad como esta en donde se analizan temas relevantes que son prácticamente el común denominador no solamente en nuestro país, sino también en otras naciones? Bueno, yo siempre he conversado con la ciudadanía de que los temas que se tratan tanto en Parlatino, en Parlamérica, en Eurolat y los otros organismos que están justamente estamos nosotros incorporados como Asamblea Nacional del Ecuador, justamente son temas de interés que en muchos casos son temas de interés comunes en la región. Por ejemplo, tenemos en Parlatino los temas de América Latina, que es lo que se trata en ese momento. Luego, en Parlamérica son más amplios, porque tenemos ya otras culturas también que entran a conjugar en los temas a tratar. Pero, sin embargo, todos tienen ese común denominador, que es mejorar, si bien es cierto, no son vinculantes, pero que es mejorar el procedimiento parlamentario de cada uno de nosotros. La forma de legislar, conocer también qué es lo que hay a través de estas organizaciones que son bilaterales para nosotros y de esa manera también coger como modelos. Prácticamente nosotros sacamos resoluciones en Parlamérica, modelos para poderlas llevar a nuestros países, a nuestros parlamentos, y en Parlatino llevamos leyes modelos
para que nosotros podamos ver la posibilidad de adaptarla de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la política y también a la ley que está dentro de cada una de las constituciones de estos países que lo forman. ¿Podemos de pronto citar alguna de estas leyes modelos que ya han salido de Parlaméricas y que han podido ser aplicadas en el caso ecuatoriano? Bueno, hemos tenido la de castigo corporal, que ha sido una que la estamos trabajando aún, porque nos ha dado bastante polémica con la Comisión de Derechos Colectivos, aún no la cerramos. Hemos también trabajado la ley de prevención y erradicación de la violencia de género, también ha sido trabajada y se han hecho los aportes a lo que se presentaron, las varias presentaciones de proyectos de ley que se presentaron en el Ecuador, que también somos muy bien vistos por eso a nivel de la región. Pero también tenemos algunas cosas que no coincidimos, por ejemplo, con los temas, y vuelvo a nombrar a Argentina, con los temas del aborto. Nosotros estamos buscando una despenalización del aborto en caso de violaciones. En caso de violaciones, estupro y malformaciones en nuestro Código Integral Penal. Pero ellos no mueven el Código Integral Penal que tienen en su país, sino más bien tienen otros reglamentos paralelos que hacen de que se hagan las salvedades en casos de violaciones, estupro u otros indicadores que se puedan, o otras causales. Entonces, así hay diferencias en varios países, no todos legislamos de igual manera, pero lo importante es que vamos también mirándonos y comparándonos y recogiendo lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que veremos en estos días a propósito de esta cita. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y quiero decirle al Ecuador que yo me siento muy orgullosa que la Asamblea Nacional de este país pueda hoy día recibir al Parlaméricas, que es por primera vez que lo realiza. Gracias también a todo el trabajo que venimos haciendo quienes estamos delegados a este Parlaméricas, y desde luego la voluntad política, administrativa que tiene hoy la presidenta de la Asamblea Nacional en poderle dar al Ecuador este tipo de actos que solamente no hacen un trabajo en el Parlamento, sino también reactivan al Ecuador económicamente, lo muestran hacia otros países del mundo, que luego yo estoy segura que se van a quedar encantados mis compañeros parlamentarios y van a regresar al Ecuador. Correcto. La presencia de la asambleísta Karina Arteaga a propósito de este cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Y siguiendo en este tema, les contamos que con los proyectos de ley de lucha contra la corrupción y de recuperación de capitales, Ecuador se presenta en este cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, que se inaugurará, como ya lo dijimos, este miércoles. Ricardo Bravo nos tiene más información al respecto. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos concluyó una conferencia con los medios de comunicación en donde participaron las máximas autoridades del Parlaméricas. La titular del Parlamento ecuatoriano, Elizabeth Cabezas, entregó detalles de cómo Ecuador se presenta para este cuarto encuentro. Debo primero comentar que el país tiene varias leyes que sí han ayudado al acceso a la información por parte de los ciudadanos. La misma ley que obliga, ¿no es cierto?, que todas las instituciones tengan sus páginas abiertas para que los ciudadanos puedan en ellas observar la información. Aunque ustedes no lo crean, es un paso bien importante versus varios de los países de Parlaméricas que todavía no tienen estas herramientas legales que obligan a las instituciones a ser parte de un proceso de transparencia. Otra de las normativas que Ecuador expondrá en este foro se trata de la iniciativa que busca fijar la hoja de ruta y recuperar los recursos fruto de la corrupción. He planteado en el seno de Parlaméricas la importancia de trabajar en leyes transnacionales que nos permitan tener acuerdos entre países que faciliten los procedimientos de identificación y de ruta del dinero por temas de corrupción. Quien también participó en este conversatorio fue Blanca Ovelar. Ella es la presidenta de la Red del Parlamento Abierto de Parlaméricas. Explicó cuáles son las herramientas que se buscan implementar en cada uno de los parlamentos para el combate a la corrupción. Las leyes de transparencia y acceso a la información son claves, es fundamental. En mi país tenemos dos leyes, una de transparencia, otra de acceso a la información. Pero tener la ley todavía no alcanza si no es acompañada de la voluntad política de facilitar el acceso a la información.
y para eso el uso de la tecnología es clave. Cabe señalar que este cuarto encuentro del Parlaméricas tendrá como base 3 ejes, el relacionado con el Parlamento abierto, la equidad de género y el combate a la corrupción. La asambleísta por Ecuador, Ana Belén Marín, detalló además cuáles son otras de las iniciativas que se pretenden discutir durante estos 3 días. El Ecuador, en mi persona, quien representa, soy la vicepresidenta de Suramérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático Alterna, en la cual venimos trabajando 3 ejes importantísimos, no solamente para el Ecuador, sino para toda la región. El primero, como es de conocimiento público, en la construcción de un protocolo que en un trabajo mancomunado con las Naciones Unidas, con la Secretaría Especializada y la Parlamérica, se creó un protocolo parlamentario para que nosotros tengamos las herramientas necesarias y conocer y saber cómo poner en la práctica, por ejemplo, una ley de gestión de riesgos, en el caso que se tenga o no se tenga, sino construirla, el control político para el cumplimiento de dichas leyes y la participación ciudadana. En cuanto a la agenda de trabajo para este día miércoles, se prevén 2 sesiones de labores, la primera relacionada con la lucha contra la corrupción y la segunda denominada control político y parlamento abierto. La primera tendrá un periodo de duración de al menos 2 horas y media, ya que se desarrollará desde las 10 horas con 30 minutos hasta las 12 horas con 30 minutos de acuerdo a la agenda, y la segunda se desarrollará a partir de las 14 horas hasta las 17 horas de este día miércoles. Nosotros les tendremos todos los detalles de nuestras siguientes emisiones. Así que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y en este cuarto encuentro, el vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, Randy Boissonot, contó desde su experiencia como primer diputado homosexual elegido abiertamente en Alberta, Canadá, la realidad de las personas LGBT y su participación e inclusión en la política. Para nosotros es la gente LGBTI, y tengo una responsabilidad particular al primer ministro. Soy su asesor principal a los temas LGBTI. En nuestra constitución, nuestra gran carta de los derechos humanos, la gente LGBTI son protegidos. Pero es importante tratar no solamente las grandes leyes, pero la experiencia diaria de la gente. O sea, una mujer indígena, o sea, una persona, una mujer de color, o sea, un hombre LGBTI. Es importante que los legisladores saben las experiencias de la gente, porque con toda esa experiencia podemos hacer mejores leyes. Mira, teníamos un joven, un chico que ha sido su transición a chica, que se llamaba Charlie, 12 años, y cuando pasamos la ley para proteger la gente trans y de género diverso, ella explicó a los periodistas que esta ley va a protegerme y va a salvar las vidas. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Bashibelki Sánchez Ayichishi Ayukuna Minga Chihuachi Yukun Chinyami Kai Picanchi Kashna Kichwa Shimi Piwilla y Kunata Kikingman Rixi Chingapa Ayi Shamushka. Aprobación Código Comercio. Mama Yakta Tandanako Yuku Ima Pimi Kunan Kaipunja Kai Hatun Apukuna Imaka Shurimanako Itacharir Kakuna Kashna Shukpatsak Chunga 15 Watakuna Kipami Kashna Kai Código de Comercio Kamachi Imata Mushugachishpa Arinir Kakuna Shinayati Kashna Kai Hatun Kamachi Imataka Mama Yakta Tandanako Ita Hatun Kashna Pushak Pakma Kimang Micha Chinga Kaipi Rikushpa y Maya Ayichina Kakpipich Rixi Chichun. Veto Ley Eficiencia Energética, Shinayati Kasnakai, Yakta Pushagima Mikai, Kamachi Imataka, Ayichinaman Kachashka Karka, Kai Mamayakta Tandanako Yukuman Tigrachishpa, Kai Ley de Eficiencia Energética, Kamachi Imatami, Kasna Apukuna Imaka Rixishpa, Nyakai Punja Ima Rimanakuipi Arinir Kakuna. Shinaka, Kai Shamu Punja Kuna Ima Mikai, Registro Oficial Hatun Kamaiman, Chayaspa, Yakta Yukuna Man, Pactarinaman y Aikunka.
Informe Parlamérica, Shinayati Konanka y Punja y Mamika y Mama Yakta Tandanako Yukupi, Kastachu Hatun Rimanakuita Kajariska Kuna, Shinayati Kai Hatun Rimanaku y Mapika Tauka Suyu Yaktapi, Yanka Apukuna y Mamicha Yamushpa Kai Pitauka Yuyaikuna Tachimba Purarka Kuna. Imagina Yayaki Kuna y Mata Kasna Chimba Purankapa, Kai Makipurashpa Yanapa Inakungapa, Chay Kunatami Kasna Kai Pika Rimanakurka, Kai Hatun Rimanaku y Kuna Imaka, Nyami Chuskukutin Paktashka Kan. Vicepresidente Parlamérica, Shinayati Kasnakai Hatun Rimanaku y Mamicha Yamurka Kasnakai Parlaméricas, Kai Yakta Tandanaku y Mataki Papushak, Paimi Imagina Yapaipa Kausaimanta, Rixishka, Shinayati Kamachikuna Paktashkata Kaipi Rixichispa, Shinakai Hatun Tandanaku y Rimanaku y Mapi, Chayachingapa Mishamuni Nishpami, Rixichirka Uyachirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Les contamos que el asambleísta José Serrano negó la denuncia presentada en su contra por uno de sus ex asesores sobre supuestos cobros indebidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Serrano aseguró que pretenden afectar su honra y entregó a los medios de comunicación una carpeta con sus estados de cuenta que mantiene la Cooperativa Policía Nacional, correspondiente a enero de 2014 hasta julio de 2017. Además, indicó que pidió a su jefa de despacho que haga lo propio. Su ex asesor aseguró que entregaba $300 mensuales durante casi 2 años y que los depósitos se realizaban a la cuenta de María Fernanda Iglesias, jefa del despacho y asesora de José Serrano. Que en nombre de mis hijas, de mis hijos, de mi padre y de mi hermano muertos, con la frente en alto, puedo decir y señalar con total y absoluta seguridad y transparencia que jamás en la vida he recibido $1 de diezmos y peor, me he aprovechado de recursos de sueldos de mis ex compañeros de trabajo. Estas carpetas en las que constan todos mis estados de cuenta, de la única cuenta que manejo desde el año 2015, donde ustedes podrán comenzar a verificar de dónde vienen todos y absolutamente cada uno de mis ingresos. Y finalmente, quiero decirles que exactamente lo mismo le he solicitado a mi ex compañera de trabajo, María Fernanda Iglesias, que entregue absolutamente todos los documentos que la justicia, la fiscalía y los jueces le requieran. Con 10 votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe de conclusiones y recomendaciones de la resolución para condenar y combatir la violencia de género, femicidio, racismo, la xenofobia y la intolerancia, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional tras el femicidio de Diana Carolina en Ibarra. El 22 de enero de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para que la Comisión de Relaciones Internacionales investigue sobre el femicidio de Diana Carolina en Ibarra y realice un informe con conclusiones y recomendaciones sobre este caso. Es por ello que este martes la Comisión aprobó con 10 votos afirmativos este informe. Fue un acontecimiento de 90 minutos donde se perdieron 2 vidas. Y lo que estamos señalando, palabras más o menos, es que hay falencias en la gobernación de Imbabura y hay falencias en el monitoreo del Ministerio del Interior para que tomen correctivos, pero esa es la conclusión. Casi 2 meses de investigación se tomó antes de aprobar el informe, con la comparecencia de la policía involucrada, la ministra del Interior, autoridades de la provincia, familiares de la víctima, entre otros. Se construyó este documento con 6 conclusiones y 15 recomendaciones. El asambleísta René Yandún explicó alguna de estas propuestas. Se diga que de las versiones rendidas por el teniente coronel Acosta se desprende que la señora gobernadora de Imbabura no atendió ni emitió disposición alguna. La información recabada durante las comparecencias pone en evidencia las deficiencias en la formación, capacitación, entrenamiento específico, dotación de municiones y equipo, así como la asignación presupuestaria para el personal de la Policía Nacional, en el uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza. Esta es otra de las conclusiones
conclusiones que resuelve el informe. Nosotros proponer como comisión que se abra una investigación para buscar las responsabilidades, en tal caso administrativas o demás, que tenga la gobernadora. Además, se recomienda que las autoridades comparezcan en 6 meses ante la comisión para que informen las respuestas tomadas frente a este caso. Así lo dijo el asambleísta Héctor Muñoz. Después nosotros evaluamos si es que existe la necesidad o no de volverles a llamar. Una vez aprobado el informe, deberá ser puesto en conocimiento del Pleno para su votación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional defendió su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la Comisión de Justicia, la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, explicó que es necesario mejorar los procedimientos en la legislación y fiscalización. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, acudió a la Comisión de Justicia para explicar los alcances de su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto se suma a otras iniciativas que analiza la mesa a fin de preparar el informe para segundo debate de las reformas a dicha norma. Optimiza el funcionamiento de las distintas comisiones y solventa varios de los vacíos de la ley vigente que permanentemente nosotros hemos ido comentando. La titular del Legislativo dijo que es necesario crear una coordinación técnica que analice la pertinencia de conformar una norma y que verifique el cumplimiento de la misma. Que tiene relación con verificar el cumplimiento de las disposiciones, tanto generales, transitorias y finales de la ley, evaluar el logro de los objetivos y resultados en la aplicación de la ley y realizar un constante proceso de retroalimentación. La presidenta aseguró que ha entregado un proyecto en el Banco Interamericano de Desarrollo por $750,000. Esto con el objetivo de generar ámbitos de investigación. La autora del proyecto también sustentó las preocupaciones respecto a la facultad que tendría el Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que no es un tema de preocupación en el ámbito del área que el CAL pueda controlar, pero sí es de responsabilidad del CAL tener un seguimiento adecuado del trabajo que se viene desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Además, plantea prohibir a los asambleístas de exigir y recibir aportes o cuotas económicas o de cualquier especie a los funcionarios, que se sustituya la denuncia juramentada por denuncia debidamente motivada para la investigación de asambleístas. Y garantiza en forma expresa el debido proceso y la instrumentación de las pruebas de cargo y de descargo ante la comisión multipartidista. La modificatoria del artículo 165 y 166 determina las faltas y sus correspondientes sanciones, tanto administrativas leves como graves. Otra propuesta busca que el procurador presente su informe de labores ante la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea arrancó con el análisis de los derechos de supervivencia dentro del trámite del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El debate se centró en la garantía de los derechos del niño desde la concepción y el rol del Estado. Los derechos de supervivencia fueron temas de debate al interior de la Comisión Ocasional de Niñez. Según la legisladora Encarnación Duchi, se analiza de manera general el derecho a la vida, desde la concepción. Esto lo dijo pues al momento es materia de análisis en la Comisión de Justicia, la despenalización del aborto en casos de violación. De forma desarrollada no, más bien son de forma general de qué manera el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida, obviamente que es desde su concepción tal como establece la Constitución de la República del Ecuador. De su lado, el legislador Ángel Sin Maleza precisó que actualmente existe autorización para el aborto bajo circunstancias, cuando esté en riesgo la vida de la mujer y del niño y cuando tengan enfermedades catastróficas. No obstante, señaló que se espera el pronunciamiento del Pleno para posibles cambios. Este es un aspecto que primero esperaremos que el Pleno lo resuelva cuando ya entre al Pleno y de acuerdo a esto trabajaremos ya en la inserción de cambios tanto en el Código Orgánico de la Salud como en el CONA. El rol del Estado será otro eje de discusión para garantizar el derecho a la vida. Usted sabe que desde que el niño está en el vientre, la mujer debe tener pleno conocimiento en el estado en que se encuentra, el Estado también debe asumir esa responsabilidad, entonces es un mutuo compromiso. La Comisión Ocasional también tiene pendiente el análisis de los derechos de la identidad individual y colectiva, derechos a la identidad sexual, identidad cultural, derecho a tener una imagen propia y derechos al afecto y buen trato. Mariela Logroño, TVL Noticias.
En el marco del tratamiento del proyecto de ley sobre actuación integral en el caso de personas desaparecidas, la comisión ocasional que aborda esta temática analizó las atribuciones del Comité de Investigación, Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Esta mesa legislativa prevé contar con un informe para el primer debate a finales de este mes. Se trata del Comité de Investigación de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que estará conformado por un delegado permanente y un suplente de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, ente rector de la Seguridad Ciudadana y Orden Público, Policía Nacional, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la misma que tendrá a su cargo alrededor de 10 atribuciones. Según el legislador Marcelo Simbaña, se analiza la posibilidad de ampliar sus funciones, no solo en temas de seguimiento a los casos, sino de investigación. Dar especificidad a lo que refiere su plan de acción en caso de las personas desaparecidas, qué hacer diagnósticos, patrones en la incidencia de las personas, de los casos de las personas desaparecidas. Dicho comité trabajará coordinadamente con los familiares de personas desaparecidas, quienes se mantendrán en constante contacto, debido a que se establecerán plazos a fin de que las investigaciones tengan resultados y respuestas inmediatas. Lo explicó la asambleísta Gabriela Larreategui. La idea es que el comité le pueda informar al sistema una vez cada semestre, pero esto no quiere decir que a las víctimas se les va a informar semestralmente como se estuvo confundiendo ahorita. Las víctimas tienen que tener información permanente. Para que el comité cumpla su rol, deberá contar con un registro único de casos de investigaciones. En base a todas las estadísticas que se vayan acumulando, hacer diagnósticos reales, ciertos y oportunos que sirvan para una posterior investigación. Además, la comisión ocasional prevé contar con el informe para primer debate a finales del mes de marzo. Cabe señalar que el proyecto de ley de actuación integral de personas desaparecidas, de iniciativa de la Fiscalía General del Estado, fue la base para la elaboración del informe. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión del Derecho a la Salud conoció la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. Los asambleístas se allanaron en las observaciones a 6 artículos y se ratificaron en 5. El asesor de la Comisión de Salud, Diego Basantes, presentó la objeción parcial del presidente de la República a la Ley Orgánica de Prevención y Sanción en el Deporte. Los cambios fueron de forma y no de fondo. La objeción presentada por el señor presidente son objeciones de forma, más no de fondo, en todos los artículos que han sido objetados en su calidad de colegislador. Basantes explicó cuáles son las propuestas por el Ejecutivo. Las propuestas van encaminadas a que se entienda de mejor manera por parte de los funcionarios administrativos que emitirán los permisos correspondientes para la ejecución y realización del evento deportivo, así como el operador de justicia tendrá claridad en la sanción en lo que corresponde al artículo 397. Por esta razón, el proponente de la ley, el asambleísta Carlos Vera, recomendó a la comisión allanarse en 6 artículos y ratificarse en 5 artículos. Al votar el informe no vinculante, que se proceda a realizarlo en 2 bloques, o sea, hacerlo en 2 bloques. Una que permita allanarnos a un grupo de articulados en el cual se dan observaciones, y la otra ratificándonos también en lo que nosotros decidimos, sobre todo en el pleno de la Asamblea Nacional. La votación fue por bloques, primero por el allanamiento. En el artículo 1, en el artículo 17, numerales 1 y 2, artículo 19, literales A y B, artículo 20, literales C, D, F, G y H, artículo 21, literales A, B, C, F y G, artículo 22, literales B, D y E, y la disposición reformatoria primero, inciso primero y tercero. Y después por la ratificación. En los artículos y disposiciones reformatorias primera, en el artículo 12, ratificarnos en el artículo 12, artículo 19, literales B y E, artículo 20, literales B y E, artículo 21, literal E, artículo 22, literal A, y disposición reformatoria primera, inciso segundo. Por unanimidad se aprobó esta propuesta. Ahora pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su respectivo debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista.
Bien, y de momento vamos a dejar de lado los temas legislativos para contarles que este 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la UNESCO. Es por ello que la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, trabaja actualmente en una iniciativa para el fortalecimiento de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Sobre esta temática vamos a dialogar con Rocío Gómez. Rocío Gómez, comunicadora social, productora audiovisual con especialización en producción comunitaria, educadora comunitaria, gestora y activista de la cultura. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de contar sobre el proyecto que estamos llevando adelante. Me gustaría primeramente iniciar hablando acerca de la importancia precisamente de este Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Cuál es la trascendencia? A ver, cuando yo escucho siempre hablar de la importancia y es necesario decir de que primero en Ecuador existen 14 lenguas reconocidas jurídicamente, si se puede decir, porque así han sido 14 nacionalidades reconocidas, pero hay otras que están en proceso, ¿no? Hay muchas, como el caso de mi lengua, la lengua del pueblo originario Quitucara, que vivió un proceso de desaparición, pero que sin embargo todavía estamos como perviviendo, si se quiere, en una práctica mucho más allá de la lengua. Creo que es digno de seguir comentando, hablando y exponiendo nuestras necesidades, nuestra cosmovisión y la filosofía de vida en las lenguas que nos quedan. Precisamente para su permanencia. Exactamente. Por ejemplo, digo, nosotros, muchos del pueblo Quitucara se ha adaptado o ha adoptado más bien la lengua quichua para como en ese ser seguir promoviendo la cultura, la identidad y las costumbres. Y luego creo que es fundamental que se valore también a las lenguas porque no se conoce. O sea, nosotros mismos siendo indígenas, parte de un pueblo y nacionalidad, a lo mucho hemos escuchado el quichua y ahora el shuar por la Constitución, porque los reconoce. Y sobre todo las nuevas generaciones. Exacto. En donde vemos que se está perdiendo. Pero no se valora también esas otras lenguas que hay y que a veces no tenemos idea ni siquiera cómo se llaman. Entonces creo que es como fundamental ir metiendo en el imaginario de la sociedad la presencia de estos diversidad de pueblos y nacionalidades que somos y de la diversidad de lenguas, que en Ecuador son muy pocas realmente, porque en otros países son muchísimas. Aquí tenemos 14, en Colombia decían rebasaban como los 180 y así en otros países, ¿no? Correcto. Cuando en la presentación de esta entrevista yo hacía referencia a esta iniciativa en la que trabaja CORAPE, refería a Nos Tomamos la Wiki. Cuéntenos de qué se trata. Ya en esta necesidad de visibilizar la presencia de pueblos y nacionalidades en el país, lo que hemos buscado es encontrar espacios así como las plataformas, y en este caso hemos escogido la plataforma digital Wikipedia, porque es una de las más visitadas a nivel mundial. Hacíamos una evaluación, decía, entre las primeras están las famosas redes sociales, pero cuando uno busca un tema, por ejemplo, quiero saber sobre la nacionalidad chachi, la primero que le bota información es a Wikipedia. Entonces decidimos revisar qué hay en Wikipedia sobre nosotros. Y mucha de la información que estaba creada aportaba, pero también descontextualizaba lo que en realidad somos. Y ahí fue cuando se decidió tomarse la wiki, decir, eso que ya está hecho, nosotros lo vamos a mejorar, lo vamos a corregir. ¿Podemos, por ejemplo, citar ejemplos puntuales en donde se han visto estos casos de descontextualización? Ya, precisamente en la evaluación que se hizo al iniciar el taller, los compañeros de la nacionalidad chachi leían, y es así textual, que uno de los alimentos que ellos tenían era las ratas. Y ellos decían, no, nosotros no comemos ratas. Entonces lo primero que hicieron fue corregir eso porque no se sentían representados y además se sentían vulnerados, ¿no? Entonces, ha sido una de las cosas. Por ejemplo, otro de los temas más álgidos que yo mismo lo he revisado es sobre la aplicación de lo que llaman el castigo, en ese sentido de la Wikipedia, el del castigo indígena o de la justicia indígena, donde se reduce a todo este proceso, si se quiere, hasta un poco filosófico y jurídico que responde a
ellos planteaban como una limpia así simple de ortigas y de castigos Eso es lo que con agua tenemos en frías. la imagen cuando precisamente se habla del castigo indígena. A estas personas, por ejemplo, que han cometido algún tipo de delito en alguna comunidad, desnudos totalmente, bañados en agua fría, son azotados precisamente con ortiga, y eso es lo que comúnmente se conoce como parte de este castigo. Claro, porque está todo no se ve el contexto, o sea, hay un contexto mucho más amplio. ¿Qué implica que tiene una razón, una práctica desde la comunidad y también desde desde la colectividad, ¿no es cierto? Las decisiones que se toman en la comunidad es las que se aplican. Eso no se ve, sino solo se ve ya la aplicación de la sanción, si se quiere, que viene a hacer los baños y eso. Y en Wikipedia se reflejaba eso, ¿no? Que no será lo único tampoco. Que no es lo único, porque no es, sino que también tenemos que entender que los medios buscan como esas partes más álgidas para decirlo. Y también la enciclopedia respondía a eso, entonces decíamos, es necesario corregir, porque igual cada práctica en cada pueblo es distinta también. Entonces, y ahí en cambio es todo como que nos ponen en un solo saco, y no es así. O sea, todos los pueblos tienen prácticas distintas. Con todo este antecedente, entonces, brevemente cuéntenos de qué se trata y cómo están trabajando ya en esta iniciativa, porque entendemos que en los próximos días tendrá lugar una actividad precisamente de edición final, si se quiere, de lo que tiene que ver con este proyecto. Les decía, con todo este contexto, lo que hemos visto es necesario era, en primera instancia, corregir eso que mal han dicho de nosotros, tal vez no por mala voluntad, pero sí por profundizar un conocimiento sobre nosotros. Y luego lo otro ha sido investigar y desde nosotros mismos plantear temas. Por ejemplo, en Wikipedia sobre mi pueblo no existe, no hay. Entonces ya yo me voy a plantear escribir sobre Wikipedia sobre mi pueblo, sobre mi realidad, sí haciendo referencia, porque eso es lo que exige la enciclopedia esta, que es una enciclopedia libre en donde todos podemos colaborar y escribir, y eso es lo que se ha hecho desde las distintas nacionalidades con las que nos hemos juntado a trabajar, desde sus necesidades, es decir, este tema queremos que se hable, por ejemplo, de los aguá. Hay un artículo grande sobre los aguá en Wikipedia, pero no habla o no profundiza sobre la cosmovisión, y quién mejor que los mismos compañeros hablen sobre la cosmovisión. Entonces, lo que se ha hecho es esto, ¿no? O sea, crear sus propios articulados para incluir o para hacer nuevos aportes a la enciclopedia esta que todo el mundo la revisa, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que hemos ido como caminando en este proceso ya de 6 meses que vamos cerrando. El objetivo ahora es llegar a este último encuentro con todo lo que hemos producido, porque no se ha producido solo artículos, sino en vista de la necesidad de hacer articulados con referencias, lo que hemos buscado también es producir desde nosotros y recuperar producciones que ya se han hecho, pero que estaban encajonadas en algún rincón de las radios comunitarias, por ejemplo, o también nosotros manejamos la práctica oral. Entonces había mucho conocimiento que pasa de generación en generación, pero que no está mediatizada por ninguna forma de tecnología. Entonces lo que hemos hecho es un poco producir también conocimiento, producir información, llevarlo como a la tecnología, y esto albergarlo en lo que nosotros hemos denominado ahora el Centro de Documentación de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. De Corape. Sí, está bajo el dominio de Corape, estamos como encargados, si se quiere, nos hemos puesto este centro a trabajarlo con el objetivo de que a futuro sea un espacio donde todo el mundo pueda decir, ahí hay información sobre pueblos y nacionalidades. Correcto, entonces para finalizar tenemos que del 12 al 14 de marzo estarán aquí en Quito activistas digitales de los pueblos y nacionalidades que precisamente participaron en este proceso, y del 15 al 17 la realización aquí en Quito de esta editatón final del proyecto piloto Nos Tomamos la Wiki. Un mensaje final que quieras dejar precisamente para que los ciudadanos, la ciudadanía en general se involucre de alguna manera en esta actividad. En principio decir que aquí en Ecuador estamos presentes diversidad de formas de pensamiento, de formas de producir conocimiento, y que ese esfuerzo lo estamos llevando a estas plataformas que todo el mundo nos revisa, y que sería bueno que se sumen a eso, de que la enciclopedia esta es libre y que todos los pueblos y nacionalidades que tengamos la voluntad de seguir encontrando estos espacios para visibilizarnos, lo hagamos. Tenemos muchos espacios, este es uno de ellos, y que aportemos a seguir contándonos desde nosotros mismos, que no tengamos miedo de equivocarnos, más bien sigamos diciendo que aquí estamos y contándonos.
Correcto. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Le agradezco. La presencia de Rocío Gómez, comunicadora social, a propósito de esta iniciativa. Nos tomamos la wiki para el fortalecimiento de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y ahora les contamos que la Comisión de Educación de la Asamblea avanza con el tratamiento del proyecto de ley de alimentación escolar. Para ello, se efectuó una reunión con representantes de varias instituciones para elaborar el borrador de informe para el primer debate. Se tiene previsto que este miércoles la mesa apruebe ya el documento. Representantes de los Ministerios de Educación, Agricultura, Inclusión Económica y Social, así como representantes de Naciones Unidas y del Frente Parlamentario Juvenil, se dieron cita para analizar y presentar sus observaciones del proyecto de ley de alimentación escolar que se lo tramita en la Comisión de Educación. Gabriela Rosero, representante de la FAO, considera que es fundamental la aprobación de la propuesta, pues a su juicio los niños bien alimentados permitiría a lo largo del tiempo reducir los índices de desnutrición y obesidad. Nosotros conocemos los indicadores nutricionales de que el Ecuador no solamente está en lucha constante la de la desnutrición infantil, sino que ahora también tiene nuevos problemas nutricionales como es el sobrepeso y la obesidad, quienes son los responsables de las enfermedades crónicas no transmisibles, siendo las primeras causas de mortalidad y de morbilidad en el país. El proponente del proyecto, el asambleísta Mauricio Proaño, estuvo presente en la reunión. Él asegura que con el proyecto Ecuador estaría a la vanguardia de la legislación internacional, alineado a educación, alimentación y agricultura. Porque pensamos que la alimentación a nivel de las escuelas, colegios en el país debe ser abastecido por el pequeño agricultor después de un trabajo que realice. Desde el Ministerio de Agricultura también consideran viable el proyecto de ley, pues aseguran que con ello a más de niños saludables será una oportunidad para mejorar la producción de pequeños agricultores y la conservación y consumo de productos nativos. Aumento de la producción agropecuaria campesina. Y además la utilización justamente de productos nativos de cada una de las zonas que vayan dirigidos en pro de la alimentación de los estudiantes. Las observaciones recogidas servirán para la construcción del borrador de informe para primer debate. Se tiene previsto que el documento sea aprobado este miércoles en la mesa legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ashtawan Huilla y Kunata Miñucunchi Caichichipi, Ayichishkanchi Quichuashimipi. Denuncia Serrano. José Serrano apugima mi kunan kaipunja ima kawillachishka. Paita huchachishka kamana paktakanchu ninmi shinallati ashtawanpish kashna pai kausaita paipa wasi ayukuna imata yakichina munaywanmi kashna huchachikuna takachayachishka ninmi. Shinallati kashna paimi kai ayiguatakuna kai hatun pushay imapi kashpa kulkita mañaskarka nishpami paiwan ñawpa llanka runa imaka huchachita chayachishka kan. Pashinallati kashna kai punjakuna imaka ninmi ñuka kai tukuy willaykuna kulkita charishka kulki wasimanta willaykuna imatami chayachini ninmi kashna chaypi rikuykunata ñawpanman taripaykunata pishkatichu nishpami riksichishka. Comisión Relaciones Internacionales shinallati kai mingarishka uku imapimi kai punjakuna imaka kashna ña shuk willay tukuy yuyay paktarima chayashkakuna kaypimi imashina warmikuna llakichina kashna kai warmikakpi wañuchina llakikuna imata harkanapak tukuy chimbapuraykuna imatami ñukunchika kaypi riksichishkanchi ninmi shinallati kai kutin imaka kashna Diana Carolina kai Ibarra llaktapi wañushkamantami kai mingari imata wiñarishka kaitami ña kashna kilkakuna imata llukshichishkachi nishpami willachishka. Presidenta Mama Llakta Tandanakuy Tapushak imami kay punlla imaka kashna kay ley orgánica de la función legislativa kamachi mushuk yachinamanta willayta chayachishka kan shinallati kaypika imashina kashna kamaykuna rurana shinallati kay llankaykuna imata taripana ñawinchina chaytami ñukunchi kay kamachi mushuk yachi imapika achikllata churanata mashkakunchi nishpami Mama Llakta Tandanakuy Tapushak imaka kashna riksichirka kunan kay punlla ima.
Comisión Ocasional Niñez, Shinayati Kashna, Wawakuna, Wamrakuna, Terrikunapak, Mingarishka, Apukuna, Imami, Kaikutin Imaka, que derecho de la supervivencia, Hatun, Yoyekuna, Imamantami, Kai Código Orgánico, Hatun, Kamachi, Imapika, Choranata, Mashka Kunchi, Chaitamiño, Kunchika, Ajichishkanchi, Nishpami, Rixichishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en más noticias les contamos que esta jornada hubo reacciones tras la aprobación del acuerdo solicitado por Ecuador al Fondo Monetario Internacional por $4.200 millones. Varios legisladores consideran necesaria la comparecencia del ministro de Finanzas en la Asamblea para que explique las condiciones de este acuerdo, mientras que otros creen que esto no es necesario y que el Ejecutivo debe encargarse de los temas económicos. El acuerdo con el FMI tiene por objetivo brindar apoyo a las políticas económicas del país en los próximos 3 años. El ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que esta aprobación es el resultado de la cooperación con la comunidad internacional y que el Fondo Monetario Internacional apoya el plan de prosperidad del gobierno ecuatoriano. Esta mirada al Ecuador de la comunidad internacional devuelve la confianza y restablece la confianza para que los inversionistas locales y externos puedan ampliar sus inversiones en el país. Frente a esto, los asambleístas se pronunciaron. Por un lado, hay quienes consideran necesaria la intervención de la Asamblea Nacional, pues dicen que no están claras las condiciones del acuerdo y que es necesario que el Legislativo y la Corte Constitucional conozcan y se pronuncien al respecto. Porque hay una modificación sustancial al presupuesto general del Estado. Seguir en estricto sentido la Constitución en su artículo 419 y 438. Y estos artículos establecen que si un convenio con algún organismo internacional fuera a modificar alguna de las metas de desarrollo o fuera a significar reformas legales que atentaran derechos o que fueran restrictivos en derechos, amerita el pronunciamiento de la Corte Constitucional y también de la Asamblea Nacional. Otros piensan que los acuerdos económicos son potestad del Ejecutivo. Sin embargo, sería pertinente que el ministro de Finanzas acuda a la Asamblea Nacional para que explique las condiciones del acuerdo firmado con el FMI. César Ron pedirá su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico. Yo mismo lo voy a hacer a la Comisión de Desarrollo Económico, un trato normal para saber cuál es la letra chiquita del acuerdo. Mientras que el asambleísta Patricio Donoso apoya esta propuesta y dice que no es obligatorio, pero que sí es necesario para que la ciudadanía comprenda sobre este acuerdo y sobre el plan de prosperidad. La Constitución Política del Estado establece que quien maneja el campo internacional, las relaciones internacionales y las relaciones económicas, así como las fuerzas de seguridad, es el Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo es el que tiene la potestad. También hay quien no apoya el préstamo solicitado por el Ejecutivo. Lenin Plaza dice que solo afectará a los sectores más vulnerables. Despidos, ajustes que no los pagan los ricos, sino los más pobres. Y desde ese punto de vista, yo no comparto este tipo de entendimientos. Con la firma de este convenio, las autoridades ecuatorianas planean crear una economía dinámica, sostenible e inclusiva en beneficio de todo el país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.